Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos nuestra cuarta sesión del año y se presenta Carlos Adrián Casas Ortega, que ya es asiduo nuestro. Nos va a presentar su trabajo, Los arrieros en la dinámica geoestratégica del fuerte de San Antonio de Béjar entre 1805 y 1811. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Carlos, por favor, puedes presentar. Ok, muchas gracias. Lo hacemos grande, por favor. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo es tuyo. Les voy a pedir a todos micrófonos apagados y después podemos encender las cámaras para nuestra foto oficial de cada mes. Gracias. Pues muchas gracias, América. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a este seminario. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya lo ha comentado América, cómo se intitula. De igual manera, una pequeña introducción que voy a presentar en este momento para este trabajo. Lo que estamos mostrando para este seminario, para el día de hoy, es el apartado 3.4 del proyecto de investigación para la maestría en estudios regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, en este apartado se intenta analizar precisamente la importancia geoestratégica que tuvo el fuerte de San Antonio Béjar en el periodo comprendido, como lo dice el título, del 805 al 811. Esto es porque evidentemente el proyecto intenta demostrar eh, que una serie de arrieros que residieron en Saltillo, en Monclova, en San Vicente, en San Carlos de la Candela, en el Valle de las Salinas, en Monterrey, o sea, todo lo que es esa región, fueron afectados socioeconómicamente a raíz de un bando que Joaquín de Arredondo, quien fue el comandante de dicho fuerte, y no solo del fuerte, sino de las provincias internas de Oriente, a las cuales pues pertenecía Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, hace una petición de ayuda con una serie de víveres, transportación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este apartado, pues es una especie de contextualización y de entender por qué el fuerte de San Antonio Béjar tuvo esa importancia tan fuerte, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en cómo las autoridades antes de Joaquín de Arredondo, ya que este personaje, o como le llamaremos en algunas veces, el comandante catalán, intenta mostrar que antes de su llegada en 1814 como comandante general, va a haber una serie de autoridades antes de él, Antonio Cordero, etcétera, etcétera, que controlaban esta dinámica comercial precisamente a través de impuestos y aduanas. Vamos a ir viendo cómo el fuerte se fue convirtiendo en un consumidor ávido, consumidor de recursos económicos, tanto y en especie de la población civil de aquellos momentos, ¿no? Entonces, em, también, bueno, es en esta intención de voracidad de los recursos, ¿sí? Ah, Vamos a tratar de mostrar específicamente cómo se consumieron algunos recursos de las cajas reales y cómo de manera panorámica las reformas borbónicas realizaron cambios territoriales, ¿sí? Necesarios, ¿no? Ahora, Arredondo, precisamente en este momento, en esta transición de antes de 1814, se va a ir configurando o se va a ir transformando en un gobernante omnímodo, ¿no? Cuasi absoluto, ¿sí? En la cual después, y ese va a ser otro capítulo o es otro apartado del proyecto, va a tener serias pugnas, ¿no? Con Manuel Royela, quien al final intentará transformarse en un intendente. De hecho, Saltillo se volvió un proyecto de intendencia en aquel momento, pero Arredondo se impuso y entonces pues quedó como comandante omnímodo. Hasta este momento, decir, bueno, ¿y qué rayos tiene que ver Manuel Royuela, el comandante catalán, las cajas reales? Pues con los arrieros, ¿verdad? Dentro de esta
de esta dinámica geoestratégica. Entonces vamos a poner rápidamente en contexto todo esto y bueno, vamos a ir esbozándolo poco a poco, ¿no? Entonces vamos a partir del argumento de Herrera, quien en 1992 habló de que una vez que Arredondo pacificó precisamente toda esa región, que son las provincias internas de Oriente, en específico cuando él logró expulsar a todos los rebeldes, a los insurgentes del fuerte de San Antonio, comenzó a solicitar precisamente sus recursos de manera voraz, en especie a los civiles bajo su mando, ¿no? Entonces, según el argumento de Herrera, este fue el momento en el que más se expolió y se explotó a la población con estos recursos, a pesar de la crisis económica que imperaba en aquel lugar. Voy a citar literalmente a Herrera. Las condiciones económicas ya de por sí críticas antes del periodo de guerra se vieron sumamente agravadas para sus pobladores. La carga de los préstamos forzosos, viéndose obligados a cubrirlos los comerciantes, hacendados y rancheros pudientes. Las clases bajas continuaron, por su parte, colaborando a fuerza con las cuotas de sangre, ¿no? Entonces, esa es la idea central, las famosas cuotas de sangre que Arredondo impuso. Eh, y vamos a regresar o vamos a retomar la cuestión de la disputa de poder entre Arredondo y Royuela. ¿Sí? Entonces, el mismo Manuel Royuela, quien era digamos, el encargado de la Caja Real de Saltillo, va a mencionar el mismo argumento, o al revés, ¿no? Herrera coincide con el argumento porque Royuela es de 1817 y un poquito atrás, va a concordar con lo mismo, ¿no? O sea, ambos empiezan a mostrar una imagen de este comandante catalán eh, casi como un tirano, ¿no? Como un tirano. Entonces, él dice así, Royuela lo pone en una correspondencia en la cual se va a quejar fuertemente de Arredondo y va a decir que, y él pronosticó, ni siquiera va a decir, él pronosticó como economista que si las condiciones seguían de esa manera, podrían provocarse migraciones masivas que desolarían todas las villas del norte. Sí, acuérdense también, esto es rápidamente un excurso, el norte de la Nueva España fue muy difícil de poblar. Realmente si no hubiera habido minería, no hubieran existido pobladores. Entonces era muy difícil de poblar, muy difícil de vivir. Entonces Royuela empezó a advertir que si Arredondo seguía consumiendo estos recursos, pues la gente iba a empezar a migrar, ¿no? Eh, entonces, para lograr frenar un poco esta voracidad de Arredondo sobre las cajas reales que ya estaba devorando, tanto la de San Luis como la de Monterrey, la de todo, él quiso o se quiso crear un proyecto de intendencia porque pues obviamente yo le decía, si él toma el poder de la Caja Real de Saltillo, entonces se acabó todo, vamos a estar en peor bancarrota de la que podría estar, ¿no? Porque ya tenía el dominio de la de Monterrey, ¿no? De hecho, Arredondo había expedido una correspondencia en la que él exigía, ¿verdad? Que la Caja Real de Saltillo se fuera a Monterrey para que él pudiera obtener los recursos de ahí y pues siguiera en el argumento de Arredondo protegiendo el área fronteriza, ¿no? Entonces, durante el periodo que fue de 1800 al 21 que gobernó Arredondo, la población civil sufrió los estragos de las contribuciones voluntarias para mantener y asegurar la presencia del ejército realista en aquella región, ¿no? Entonces, eso se desarrollará en los siguientes capítulos o se desarrolló. Entonces, bueno, ahora vamos a intentar mostrar precisamente en el siguiente capítulo cuál fue la afectación, ¿no? Con una serie de casos particulares, que ya creo que hablamos la sesión anterior en este seminario. Pero ahora surge la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa con los arrieros que se encargaron de abastecer al fuerte de San Antonio de Béjar en un periodo de 10 años, comprendido del 800 al 810? Es decir, estamos exponiendo el argumento de Nemesio Salcedo, digo, de este Royuela, de Herrera, ¿no? Que es también un personaje, un historiador especialista en lo que fue la cuestión de Arredondo. Ah, y entonces surge la pregunta, ¿no? Para tratar de ver si esto es cierto, de que Arredondo era más voraz que otros comandantes. Entonces, este capítulo, apartado de la tesis, intenta responder la pregunta, ¿no? ¿Acaso Nemesio Salcedo y Antonio Cordero no solicitaron a la población civil aportaciones para mantener la seguridad previa a los movimientos de independencia? Entonces nosotros pensamos que sí, ¿no? Y entonces aquí entra esta articulación de los arrieros y lo vamos a ver
por qué, ¿no? Entonces, ya a los albores de los movimientos de independencia, el problema de los ataques de los indios siempre fue una cuestión vigente, constante, ¿sí? Desde el siglo XVI hasta el XIX, eso era el pan de cada día, ¿no? Entonces, eso generaba un problema de población de las villas, ya lo mencionamos hace un momento. Entonces, por ahí un autor en 1972 que se llama Vizcaya dijo que la población existente en las provincias internas de Oriente fue de 150.000 habitantes y para Texas era de 3.500. Entonces, en capítulos anteriores de este proyecto se mostró y se demostró la cuestión principal de cómo la corona, a través de las reformas borbónicas, ellos quisieron poblar el norte, ¿sí? Y no solo poblarlo, sino generar una área económicamente activa, ¿sí? Entonces, en Cordero, que fue precisamente otro de los personajes importantes, recayó esta misión, es decir, dinamizar la economía del lugar, ¿no? Entonces, pues la presunta solución fue una serie de fundación de villas intermediarias o intermedias en las poblaciones principales para ir ser frontera o frenar estas invasiones de los indios bárbaros, ¿no? Entonces, por ahí menciona Vizcaya, otra vez voy a citar literalmente lo que dice, indicaba enseguida Salcedo que nada es más perjudicial ni nada se opone con más firmeza y menos justicia a los progresos de las poblaciones de las provincias internas y por su consecuencia a su agricultura, el fomento de las artes y los adelantos en su pacificación, que las inmensas posesiones de terrenos que tienen muchos sujetos de su distrito, particularmente los que se hayan viviendo fuera de las mismas provincias, ¿no? Ahí tenemos ya otro problema. Aparte, las personas en aquellos lugares acumularon una serie de territorio bastante exagerado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál fue el problema entonces de acuerdo con Vizcaya? Es una cuestión latifundista, ¿no? En aquel momento, porque pues se compraban, ¿no? Estas tierras para ganadería, agricultura y cada vez personajes iban generando este espacio reificado, que es un concepto de Bourdieu, ¿vale? Entonces, pero de igual manera, pues la razón que según las autoridades onovohispanas impedía el poblamiento, pues eran los constantes ataques de los indios, ¿no? Entonces, voy a citar a Vizcaya de nueva cuenta, donde dice él que después de libertadas de las extorsiones de sus enemigos, refiriéndose a los indios bárbaros, son en ambas los que facilitan la extracción de efectos sobrantes e ingreso de los que carecen y necesitan. La salida de los unos fomentará y aumentará su cultivo. La entrada de los otros hará más barata y cómoda la subsistencia. Atraerá gentes, se mejorarán las que hay con el comercio de ideas y costumbres, igualmente con el de efectos, y se adelantarán y aún más apurarán todos los ramos de utilidad, que en el día se descuidan o no se conocen. Aquí ya vemos otro problema principal, ¿no? El ramo primario de la economía, es decir, la agricultura. Es cierto que así que de Texas para arriba, eh, no había cultivos, realmente dependían de las villas cerealeras, ¿no? Entonces, y eso también provocaba o era una dificultad que los indios bárbaros y la falta de población, que hacia esto lo vamos a decir más adelante. Entonces, como no había producción local, la única opción era la importación de materias primas, ¿sí? O sea, hay que transportar los recursos. Y aquí ya empiezan a entrar nuestros arrieros. Van a decir, bueno, ahora sí se empieza a conjuntar, ¿no? Eh, Acuérdense que existiendo la idea del puerto único, solo entraba por Acapulco y por San Juan de Ulúa en Veracruz las mercancías. Se intentó crear el puerto de Tampico porque pues muchas mercancías llegaban al centro y tenían que ser transportadas y era un costo más elevado. Entonces Vizcaya menciona que, por lo tanto, para sacar los productos de las provincias internas era necesario transportarlos por tierra largas distancias. Y lo mismo sucedía con los que se introducían, aumentando enormemente su costo, no solo por los fletes excesivos que había que pagar, sino porque estaban sujetos a una serie de alcabalas cuando pasaban de una provincia a otra, ¿no? Entonces, eh, en otra parte del trabajo logramos mostrar precisamente y de manera panorámica, porque eso sería un estudio muy profundo, las cuestiones que encarecían el transporte en aquella región. Aquí ya entra un autor muy importante que en 2004, Jáuregui, seguramente lo van a conocer,
él menciona estos dos aspectos del encarecimiento, ¿no? Las alcabalas y la transportación en sí misma, ¿no? Ya que pues el primer factor eran las carreteras, que en algunos casos eran accidentadas, ¿no? O como el caso del Camino Real de Tierra Adentro, que pues tenía ciertos adoquines, no tenía tantos accidentes topográficos y lo que hacía era que la distancia jugaba en contra de los arrieros, ¿no? Porque en algunos casos se empleaban pocas mulas y llevar mucha carga, pues eso generaba una serie de elementos. Jauregui también habla del factor costo-kilómetro, porque era muy elevado, ¿no? Yo lo cito aquí, y dice, el transporte de mercancías tales como alimentos, utensilios de comida, refacciones, etcétera, hacia el norte del espacio colonial no era barato. De hecho, con frecuencia, el precio del mayoreo en el parral se elevaba hasta el 25%. Eran varias las razones de ese sobreprecio. Evidentemente la distancia, y él pone entre paréntesis que eran 2.400 kilómetros. Era un factor importante, pues los productos tardaban entre 3 y 4 meses en llegar desde la Ciudad de México. Suárez en 1996 también había criticado la noción de hablar de manera general del costo de esa transportación sin tener ejemplos concretos. Esta autora, que también es una experta en arriería, concordó que las distancias son el origen del encarecimiento de los fletes. Más que los impuestos, ella dice que no, que nada más es las distancias, porque ella afirma o afirmó en aquel tiempo que estos eran calculados respecto al movimiento y al flujo, ¿sí? Así, el referente para estudiar los costos de transportes para Suárez fue desde el contexto del maíz. ¿Sí? Ella dice lo siguiente literalmente, en la misma línea que los cálculos realizados para el maíz y el trigo, se puede considerar el costo del flete para un producto como el tabaco. Pero reducir el encarecimiento de contratar arrieros, pues implicó diversas variables, ¿no? Ya dijimos, no fueron los aspectos topográficos. También llegó un momento en que los caminos reales se monopolizaron, ¿no? Por así decirlo, estas vías de comunicación. Pues no había otros medios, ya lo dijimos, ¿no? No hay ríos, no había otros puertos, el de Tampico fue un fracaso, entonces era necesario pasar por esos lugares, ¿no? Entonces, personal secundario, que eran los famosos aviadores que iban acompañando estas grandes caravanas, ¿no? La alimentación de las mulas, los hospedajes, ¿no? El momento que se tenía que generar de el cruzar los ríos, los puertos, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? O también los largos viajes entre las villas y los centros productores. También en 2014, Hausenberger dijo que el servicio de la arriería era costoso por la insuficiencia de los caminos, ¿no? Él también está entonces coincidiendo con lo que dijo Suárez en 1994, ¿no? Es decir, otra vez, hablamos de un problema de distancia y topografía, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Entonces, em, ellos argumentan, esos tres autores, van a coincidir en algo, ¿no? Eh, el peso de la carga puede ser mucho o poca. Ok, vale. La distancia, la dificultad, los gastos de viáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Como se dice actualmente, ¿no? Los viáticos, ¿no? Suárez va a mencionar un dato categórico que ahora sí nos va a dar un poco de más luz para ver esta cuestión del encarecimiento. Y dice así literalmente, encontramos un patrón de costos de fletes congruente según las regiones, más elevado según la dificultad del acceso a ciertos lugares y también en estrecha relación con la distancia. Así encontramos que el promedio de los costos de transporte novohispanos por tonelada kilómetro para 1800 es de 11,85 granos. Esto es casi un real, ¿no? Esta tasación magistral, que realmente ya pone al final de ese artículo una serie de tablas que obtuvo y logró a través de sus cálculos llegar a este resultado, como lo vuelvo a repetir, magistral, eh, nos remite a una medida que en listas de los arrieros era muy común, el famoso grano. Eh, existen pocos datos, pero por ahí hay un diccionario de pesos y medidas de 1908 de Robelo, ¿sí? Que él menciona que esa es una medida de moneda imaginaria. O sea, ¿qué quiere decir, no? Se afirma que el grano respecto al peso en oro equivalía a la doceava parte del tomín y respecto a su valor en plata era la 600ava parte de la onza, ¿sí? Otro autor que en 1989 realizó una magistral historia de la moneda, se llama Sobrino, se apellida Sobrino, nos menciona que este dinero, el grano, ha variado durante el paso de los años en México. Él dice que para el siglo XVIII
había tres acuñaciones de moneda de cobre en ese periodo. Por ejemplo, la de 16 maravedíes, que era medio grano, o sea, medio centavo, de un grano, un centavo. Otro autor, Batiz, en 2004, él decía que el real se podía dividir de la siguiente manera. Uno, 16 avos, se llamaba el pilón, un octavo el tlaco, una cuartilla, el medio real, el real, y de ahí 3, 3, 4, ¿no? Entonces, Suárez, volvemos a retomar a Suárez porque ella es una autoridad, afirmó que entonces la tonelada kilómetro, haciendo estas conversiones, equivalía a un real. Entonces, en el caso de que algún arriero X que saliera de Saltillo a Texas, haciendo nosotros nos atrevimos a hacer una medición a través de Google, ¿no? Pues dice el satélite que poniéndole caminando, ya ven que pueden poner si es con ruta, con auto, si le ponemos caminando, dice que serían 608 kilómetros. Ajá. Entonces, si estamos en lo correcto, el costo de los fletes desde dicho punto geográfico hasta San Antonio Oveja era 76 pesos. Entonces, bueno, esto salió de todas las tablas revisadas. También por ahí, en 2018, Muñoz, él afirmó categóricamente que 8 reales equivalía a un peso. Entonces, nosotros tomamos esas medidas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a suponer entonces que un viaje desde Saltillo en aquel momento costó 76 pesos, ¿sí? Y solo por el precio del flete. Entonces, vamos a retomar a Suárez y otros autores que ya vimos. eh, Añádanle ahora el precio de alcabalas, ¿sí? Y los demás, el impuesto del tercio que también se grababa en los productos, ¿sí? Y entonces, pues todo eso, vamos a ir recorriendo Saltillo, Monterrey, villas circundantes, el Valle del Pilón, ¿no? Galeana, pues esto encarecía sobremanera un transporte, ¿sí? Eh, entonces ya estamos viendo ahorita una especie de panorama general, ¿no? De por qué. Igual en este momento se deben preguntar qué tiene que ver todos los costos con el papel de los salarios. Bueno, vamos a ir desvelando un poco este misterio. Así que va a ser natural que haya pocos fletes realizados desde algunas partes de Coahuila a Béjar, con este fin, ya sea privado o exigido por el Estado. Entonces, durante la gestión de Cordero y de Salcedo, que eso es 1805, debido a esta situación descrita, pues es decir, que por la falta de un sector agrícola ágil, vibrante en aquellos lugares, pues era necesario importar todos los cereales panificables, semillas, para abastecer tanto a las villas mismas como a los presidios. Y aquí es donde ya surge Béjar como un enclave principal, ¿no? Así que bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. El 7 de septiembre de 1805 se solicitó un cargamento de 2 atajos de harina, ¿sí? Ahí tenemos a un alcalde que se llamó Andrés Molano, que pues, precisamente era de la provincia de Texas. Él mencionó que Texas estaba escasa de bastimentos. Entonces necesitaban hacer este flete para proveer por ahora la reunión de tropas que se va a verificar, cuyo importe de dicha harina ocurrirán, perdón, los que la venden en la habilitación de esta compañía, y su flete se les pagará en Béjar. Es decir, échate el viaje desde Saltillo, échate el viaje desde Monclova, desde Monterrey. Bueno, ¿cuáles eran los lugares cerealeros en Monterrey? Pues el granero más principal pues, era precisamente Cadereyta Jiménez, Montemorelos eran los que producían el mayor grano y de ahí lo tenían que llevar a Saltillo y de Saltillo lo llevaban a los lugares. Entonces, lo va a decir, ¿no? También. Sin embargo, bueno, el comunicado que hace este famoso Andrés Molano dice que el flete debería conseguirse de manera voluntaria o se debería embargar el atajo. Así que si la carga no era llevada de manera voluntariamente aceptada, el ayuntamiento de Monclova podría usar el instrumento protocolar para hacer un convenio con el arriero para que moviese las cargas, ¿no? Eso, páguensele o no páguensele. Se supone que Molano había dicho que llegando a Béjar, pues le pagaban. Pero bueno, eso está en entredicho, no se sabe. Un año después, el gobernador de Texas solicitó a las villas de Saltillo, Parras, Nueva Bilbao, Santa Rosa, San Fernando, el presidio de Río Grande, Villa de Nadadores, Candela, San Buenaventura, Bucareli, San Vicente y la hacienda de Encinas, provisiones para sostener a la villa de San Antonio Béjar. Eso fue el 26 de febrero de 1806. Y reproduzco lo que dijo el comunicado.
con ánimas y toda clase de víveres comestibles para la provincia de Texas, en donde tendrán seguro estipendio, proporcionado por este medio la subsistencia de las tropas que guarnecen aquellas fronteras. Ya estamos mostrando un poco del panorama. Estos cargamentos, personas salen desde Monclova hacia la referida villa de Texas, ¿no? El día 18 de abril de 1806, el coronel Antonio Cordero solicitó mayores provisiones a las villas que comprendían el área de las provincias internas de Oriente. En este caso, sí se exigió tres productos que debían ser donados por los habitantes y los ayuntamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pidió el buen coronel Antonio Cordero? Pidió 550 cargas de harina, 1,100 pesos de jabón y 44 cargas de sal. Eh, Aquí eso es interesante y eso a lo mejor, eso es un paréntesis y un spoiler, como dicen. A lo mejor esto va a recrudecer que Arredondo imponga las cuestiones de manera legal y de manera coercitiva, porque precisamente cuando estos comandantes hacían las convocatorias a todas las villas que ya hicimos la lista, la retaila de lista, Monclova fue la única que respondió, fue la única que dijo que sí, ¿no? Y mandó una serie de arrieros, ¿no? Ninguna de las otras villas, meses y meses pasaron y no atendieron el llamado. ¿Sí? El caso de Saltillo, mencionan por ahí que ellos iban a enviar harina hasta junio, ¿verdad? Si podían, ¿no? ¿Por qué? Bueno, también no era que no quisieran, o sea, tampoco va a ser una cuestión de rebeldía. La cuestión, y es que lo dicen en la correspondencia, ¿no? El problema es que la cosecha estaba también muy escasa en aquellos momentos, ¿no? Eh, Sin embargo, Monclova, ustedes pensaron, sí envió las 550 cargas. No, no, no. Solamente Monclova pudo enviar 113 cargas de harina, 21 cargas de jabón y 36 cargas de sal, las cuales pues llegaron a su destino el 5 de mayo de 1806, ¿no? Y aquí tenemos el cuadro, bueno, tenemos una tabla, ¿no? Porque ya cuadro no va, tabla, donde se enumeran los arrieros que fueron enviados o que hicieron este viaje desde Monclova hasta Texas para llevar voluntariamente eh, estas cargas. Es bien interesante y eso también es muy poco, o sea, son santos griales de la arriería porque no existen muchos datos de fuera de las famosas guías que se llegaban a presentar en las alcabalas y que quedaban en manos de particulares y estas se perdían, en muy pocos instrumentos legales y en muy pocos instrumentos históricos encontramos esto detallado, como lo tienen ahorita en la tabla, ¿no? Que para nosotros en la tesis es la tabla 10. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Juan Antonio de la Fuente, que llevó 1,5 carga de jabón. ¿Cuánto fue el costo? 80 pesos. Una carga de sal, 4,4. Y ahí vamos viendo qué arriero llegaba cada cosa, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy interesante. Y pues bueno, como les digo, es muy, muy complejo de encontrar, ¿no? Así pues llevaron unas cargas manifestadas, ahí tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, Román Solí, Jesús de Abreu, Cristóbal González, Julián Saucedo, Juan Díaz, Luis de León, Juan José Gutiérrez, bla, 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 ¿no? Ahí los tienen en pantalla, ahí los podrán apreciar un buen momento. Eh, Otra cuestión que nosotros nos hicimos cuando analizamos la fuente es que precisamente si a estos personajes se les pagó, porque recuerden, ya vimos, por eso nosotros debatimos la cuestión del precio del flete. O sea, voluntariamente tú no vas a regalar 76 pesos. O sea, en esos tiempos era casi la mitad de lo que cuesta una casa, o un solar, ¿no? O una tierra. Entonces, no era fácil. Entonces, por eso nos surge a nosotros la inquietud de saber si se les pagó. Es interesante que en esta lista, que aquí nosotros la transformamos en esta tabla, al lado de cada arriero, o de algunos, no de todos, porque eso también es interesante, viene escrito de manera con otro tipo de letra pagado. Sí, entonces, esto podría ser pues que obviamente o se pagaron los productos o el flete, no sabemos, ¿no? O sea, solo dice pagado. Entonces nosotros queremos inferir que se pagó todo, lo queremos inferir, pero no hay más evidencia, esto es lo que nos da la fuente, ¿no? Otro caso interesante fue el 25 de abril de 1806, cuando la villa de San Buenaventura no hizo caso del llamado. Acuérdense, ahorita vimos el caso de una villa que sí hizo caso, valiendo la redundancia, y vamos a ver qué pasó con los que no, ¿vale? Entonces no hizo caso al llamamiento de Cordero, y entonces
¿Cuál fue la excusa que puso el alcalde de aquel lugar? Pues dijo, saben que el problema es que nosotros estamos cosechando algodón, no podemos llevar ninguna carga. Si nosotros dejamos abandonado aquí, ya hablamos del otro problema, ¿no? Vienen los indios y se lo llevan. Entonces, Cordero regañó al alcalde y le dijo, es más importante sembrar las semillas para abastecer a los soldados que estaban protegiendo la frontera y sus intereses de los ataques de los indios y de los otros europeos. Ahí lo leo literal lo que le dijo Cordero. También se hace preciso que estimule vuestra merced y exija a ese vecindario a que ocurran a las respectivas siembras de maíz con más particularidad que a las de algodón, pues sin duda para esta atención dimanan las necesidades o escasez de los víveres necesarios para la manutención de los vecindarios. Y así creeré que vuestra merced, por su parte, se interese a que se verifiquen las siembras de maíz y trigo, con preferencia las de algodón. Es decir, dejen de sembrar cultivos que no nos sirven y mejor hay que cultivar semillas que sí, pues después podremos expropiar para seguir pues, defendiendo la frontera, ¿no? Al final, taxativa e impositivamente, Cordero dijo, hay que avisarle a los arrieros que van a llevar las provisiones una vez que ustedes recojan las cosechas. Y aparte, usted como autoridad va a obligar a los vecinos a cooperar con los víveres solicitados meses atrás, o sea, hay un acumulado. Sin embargo, esta presión por seguir abasteciendo de víveres a dicho fuerte se volvió muy engorrosa, ¿no? Pero de manera coercitiva y obligatoria se les impuso a los ayuntamientos, a los vecinos y a los arrieros. Así que por ahí una nueva comunicación entre Ignacio Arizpe y Cordero se volvió a entablar el día 3 de mayo de 1806, en la que se exigía que se completara la carga solicitada el 18 de abril del año en curso, es decir, las 435 cargas de harina que faltaban, puesto que en aquella fecha solo habían abastecido 115, y los 1.079 pesos, cargas, perdón, faltantes de jabón y las 8 cargas de sal restantes. Sin embargo, Arispe menciona que le es imposible acopiar más víveres, sin que esta acción afecte a los vecinos de su villa. Y aparte, él hizo una especie de rememoración de lo que se envió, lo cito literal, lo dijo Arispe, esto aquí. En cuanto se ha podido copiar en esta villa, quedando el país expuesto a sufrir gran necesidad, si la voluntad de Dios no permite que las próximas cosechas se reforme el contagio de enfermedad que les está combatiendo, con anuncio de perderse enteramente las sementeras. Arispe mencionó que en días posteriores a la comunicación con Cordero, los arrieros saldrían cargados con algunos víveres más, ¿no? No especifica. Además, dicho alcalde informó que ni en San Buenaventura ni en otros poblados circundantes tenían harina, ¿sí? Él pensaba, le dice, bueno, yo creo que en Saltillo, Río Grande y Encinas, o sea, les echó la bolita, tenían existencia de la harina, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, él dice que tiene un conocimiento que el año pasado había remanentes en esos lugares mencionados y que pues mejor fuera contra ellos, ¿no? Mejor que ellos se quiso quitar de encima, de las espaldas a Cordero y echárselos a otros. Por otras fuentes, también encontramos que la villa de Saltillo y Monclova lograron cumplir con el mandato de Cordero, puesto que en julio de 1806 se les giró las correspondencias con acciones de gracias, ¿sí? Al revés. Ya vimos quiénes cooperaron, quiénes no cooperaron y quiénes sí y qué pasó después, ¿no? Se les manda una misiva con una acción de gracias diciendo que pues, por haber realizado los fletes, ¿no? Y leo literal. Expresando de vuestra señoría las debidas gracias a los vecinos que contribuyeron con la remisión de víveres para aquella provincia. Eh, a pesar de las actuales circunstancias de aquella provincia, sobre cuyo particular, no dado la interesante exactitud de vuestra merced, en obsequio al buen servicio de su majestad, se expresará y hará expresar a su vecindario cuanto le sea posible en el asunto. Y igual, durante este tiempo, las villas van a seguir teniendo muchísimos problemas para copiar estos víveres y enviarlos. Obviamente ya dijimos una, los cultivos, otra también la apatía de los vecinos, también nos encontramos la apatía de los arrieros, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros hacer una interpretación, una hipótesis de que precisamente los arrieros tenían apatía pues por el largo costo, por los caminos, por los indios, ¿no? Y que los desanimaban, ¿no? Y que decían, pues yo no voy a ir a perder, estamos hablando de ganancia económica, o sea, no es entonces, pues, esto va a ser una cuestión muy personal, muy, muy de no perder.
y las autoridades lo van a interpretar como negligencia. Entonces ahí va a haber una pugna una tensión muy fuerte, ¿no? Entre estas cuestiones, ¿no? Tanto así que Cordero va a enviar correspondencias muy agresivas, ¿no? Inclusive él sí va a decir, bueno, Arredondo lo hizo, de hecho Arredondo dijo, si no cooperan, se les va a cobrar multa por tanto, 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 y lo dijo, él no hubo amenazas. Cordero sí, ¿no? Cordero dijo que iba a haber una coerción sobre los actores sociales que no habían hecho la contribución, pero pues en el momento que nosotros revisamos la documentación no encontramos una acción punitiva en esos momentos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿no? El alcalde mayor de Río Grande, Luis de la Garza, ante estas amenazas, por ejemplo, en el 14 de abril de 1807, él avisó, ¿no? Bueno, vamos a hacer las diligencias necesarias para tratar de obligar a los pobladores para tener listas las provisiones que Cordero está solicitando, ¿no? Entonces, lo leo literal lo que dijo Garza. Queda en mi poder la orden para que exija a los vecinos de esta jurisdicción a conducir a la provincia de Texas los granos y frutos de consumo propio de las tropas, la que por mi parte tendrá el más exacto y puntual cumplimiento, esforzándome con vigor a tan interesante logro. San Buenaventura también logró reunir unos víveres, ¿no? Ahora, en este caso, los arrieros se negaron a llevar los víveres, ¿no? Eh, por ahí Cordero vuelve a solicitar a Arizpe, dice que obligara a algunos arrieros que tengan recua, ¿no? Y que le mandara una explicación de por qué estos víveres no se estaban enviando, ¿no? Porque Arizpe dice, son pretextos frívolos los que los arrieros están poniendo, son pretextos frívolos, ¿no? Eh, vamos a uno, por ejemplo, había un arriero que se llamaba Santos de Castro, y él dijo, es que yo no puedo llevar las cargas porque no tengo aviadores, no tengo fleteros. ¿Sale? Entonces, o sea, no tenía empleados. O sea, él era, digamos, como lo dice este Calvo, ¿no? Que era dueño y recuero. Entonces, también pueden ser dos modalidades de arriero, tanto el que posee las mulas como el que las trabaja o el que solo las trabaja. Entonces, este era el dueño de las recuas y necesitaba trabajadores para llevar. Recuérdense que eran grandes caravanas, o sea, no era una o dos mulas, ¿no? Ya vimos las cantidades solicitadas, ¿no? Entonces, a pesar de esta buena voluntad, pues Cordero volvió a exigir, ¿verdad?, cumplir con el flete y el 23 de junio volvió a girar una nueva comunicación, ¿sí?, en la que no había visto los esfuerzos que tanto le estaban diciendo para, para abastecer el puerto. Entonces, da un ultimátum y dijo, en consecuencia, y lo dijo, lo leo literal, prevengo a vuestra merced que habiéndoles ver a los mismos dueños de Recua, que les concedo el término de 20 días para que emprenda su marcha con la carga propia a que se compromete. Me revita vuestra merced una lista con 10 vecinos que han de salir para aquella frontera y el número de cargas que cada uno ha de llevar. En la inteligencia que el que no marchara en el tiempo emplazado se ha de presentar para providenciar su efecto inmediatamente. Perdón, Bueno, Carlos, ah, perdón que ah, te interrumpa. sí, Estamos todavía en la diapositiva del burrito. sí, son muy Ah, ok, pocas diapositivas perfecto, realmente. gracias. De hecho, mira, Perdón. sigue conclusiones. Realmente aquí sí, yo les dejé la lista para que la fueran apreciando. Ahí sí me disculpo un poco por la presentación tan pequeña, pero bueno, eh, así sí, aquí nos queda, y luego ya viene lo que es la conclusión, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? No se ha trabado. Bien, retomando, y una disculpa de la cuestión de la presentación, eh, San Buenaventura seguía con estos problemas de las dificultades alimentarias y cultivos, ¿no? Entonces, realmente nosotros inferimos o nosotros queremos suponer que realmente no son negligencias, sino que sí es una cuestión profundamente de carencia económica y de carencia de recursos. Eh, entonces, bueno, nosotros podemos ver el mapa. Bueno, aquí no está completo y sí, me faltó ponerlo, pero bueno. Eh, vamos a ver que, por ejemplo, y es muy, bueno, esto es muy interesante porque espacialmente San Buenaventura queda mucho más cerca de Texas que otros, que por ejemplo Monclova o Saltillo. Y nosotros encontramos una serie de dificultades más acendradas en la población para cumplir con las obligaciones que les están imponiendo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya vimos esta cuestión geoestratégica de los arrieros. Cuando llega Joaquín de Ugarte, que es un nuevo gobernador, la conducción de víveres se va a recrudecer, ¿sí? Inclusive él va a generar una serie de prohibiciones porque él va a decir que
no se van a abastecer harinas, ni efectos, ni provisiones a otros lugares. Y leo literalmente la comunicación. Habiendo entrado el público en razón a los víveres con que se debe proveer la provincia en Texas, e pedirse la extracción de estos para otra distinta, que ningún individuo extrajese para otro destino semillas comestibles, a menos que no sea para Béjar, estimulándoles surtan aquel puesto con abundancia posible. O sea, ahora se van a embargar todas las rutas, ya no, y ahí sí es muy interesante, ¿no? Porque yo quiero suponer que también se embargaron las rutas particulares, o sea, es decir, que también ni siquiera se pudieran hacer los abastos a los pósitos. Es otro trabajo que también se tiene por ahí, que se investigó y está en otra parte de este proyecto. Pero bueno. Eh, Toda esa prohibición se mantuvo 2 años, el 808 y el 809, ¿sí? En una correspondencia a las villas de Monclova, San Buenaventura, San Vicente, Ciénegas, Candela, Saltillo, Mesillas, Parras, Encimas y Patos, se les anunció que era sumamente importante seguir abasteciendo Texas de la mejor manera posible, ¿sí? Y ahora no solo fueron las villas de Coahuila, ahora va a ser el nuevo Reino de León quien también va a entrar al quite, ¿sí? Eh, es interesante también que, por ejemplo, para el año de 1811, Moncloa va a ser un bastión de abastecimiento de granos y provisiones a Texas, ¿sí? Eso va a ser muy interesante. Por ejemplo, el 18 de marzo del 811, Arizpe remitió a su villa la instrucción que giró Pedro de Aranda, que era un mariscal de campo, ¿no? En la que solicitó víveres que pudieran sostener a 5.000 hombres en aquel fuerte durante 5 meses. Esta diligencia estaba más allá de una simple petición de harina. Para esta ocasión se exigieron otro tipo de semillas y animales para obtener carne. Cito literalmente lo que le mandaron en correspondencia. Dice, los víveres de maíz, harina, frijol y harina que juzgue necesario, como también 12 o 15.000 carneros y las reses que puedan, advirtiendo que todo lo dicho se saque, sea quien fuera. Esto está muy fuerte, ¿no? Sea quien fuera, ¿no? Con tal que sea con la correspondiente cuenta y razón para satisfacerlo según convenga. Dichos víveres han de partir en la provincia de Béjar, cuya virtud dispondrá vuestra señoría, que ahí se acopien ya sean conducidas. Ah, entonces, pues estamos observando un fenómeno de constante exigencia de recursos materiales a todos los personajes que residían en aquel territorio, ¿no? Eh, por eso lo mencionamos cuando Vizcaya en 1972 señaló y remarcó esta obligación impuesta a las villas más afortunadas en el aspecto agrícola y ganadero, quienes tuvieron la posibilidad de ayudar a aquella provincia que pues por sí sola no podía producir estos ramos, estos productos del ramo primario de la economía, ¿no? Porque era la dificultad para sacar su producción e internar los artículos necesarios para el consumo. Aunque el autor, o sea, Vizcaya, basó su argumentación de la continua importación de granos y ganado a dichas provincias debido a la problemática que ya mencionamos al principio de lo que estamos hablando de este sesión, del puerto único, ¿no? O sea, de que solo entraba por Acapulco y solo entraba por Veracruz y pues ni modo, ¿no? Sin embargo, él menciona que Calleja intentó, bregó de que se abrieran 3 puertos nuevos para poder generar una comunicación entre Europa y las provincias. Eh, pues, sin embargo, al parecer esta idea de generar un libre comercio en las dichas provincias, pues fracasó totalmente, ¿no? Ramos Arizpe fue uno de los paladines que denunció los males que entorpecían el crecimiento de aquella región, ¿sí? Y ya los tratamos durante todo esta sesión, ¿no? Pues el terreno distante, poco comunicado, los fletes que eran altísimos, los ataques de los bárbaros, las únicas vías de comercio, ¿no? Y lo dice Arizpe así, ¿no? Y es la injusticia más escandalosa el tenerlas obligadas a recibir los géneros que entran por Veracruz. Eh, para concluir el gobierno liberal con la nueva llegada del absolutismo de Fernando VII, observamos que para el año de 1814 pues, se recrudeció el proteccionismo impuesto al comercio granos y ganado en las provincias internas, eh, con las provisiones de extraer granos para otros lugares que no sean Béjar. Por ahí Arizpe vuelve a mencionar que las razones esbozadas son las que pues, precisamente se encontraran estas villas en la mayor pobreza y que pues por eso se tenía necesariamente que hacer importación de los productos. Y ya lo observamos durante todo, bueno, durante una visión panorámica de la cuestión de la gestión de cordero, ¿no? Donde ya hablamos de una serie de ejemplos de extracción de víveres para Béjar, ¿no? Eh, por ahí vamos a volver a mencionar lo que dice Arispe, dice, todas estas dificultades de exacciones
determinaban en las provincias internas una continua escasez de los artículos más esenciales. En enero de 1809, don Manuel Salcedo, quien hace poco había tomado posesión como gobernador de Texas, se asombraba de que los pobladores de esa provincia cultivaran la tierra sin los aperos de labranza indispensables. Ante las postrimerías de la llegada de Arredondo al poder de aquellas provincias, tenemos varias autoridades rindiendo informes de la extrema pobreza que pesaba sobre aquellas villas, ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? Surge aquí la pregunta, es una pregunta importante en el aspecto de que cuál sería la solución para dinamizar aquel sector novohispano, ¿no? Dinamizar esta economía. Pues la respuesta no fue fácil, ¿no? Y eso pues fueron muchos años, ¿no? Ya hemos visto que por ser un terreno complicado en todos los aspectos, pues fue difícil que la población iniciara actividades socioeconómicas, ¿no? Así que pues no sería extraño que Arizpe y Herrera pues plantearan la hipótesis que Arredondo tuviera el plan de que dichas provincias internas se transformaran en un territorio autónomo, ¿no? Y dice, por su parte, Arredondo era del mismo pensamiento, pues escribiendo a España decía, Vuestra Excelencia conoce muy bien que México y Veracruz han sido y son antípodas de las provincias internas, porque de la servidumbre y miseria de estas pende su lujo. Volvió a proponer la habilitación de la Barra de Santiago y otra serie de medidas, incluso la total independencia de las provincias internas del virreinato. Surge la pregunta, ¿acaso Redondo intentó nuevamente dinamizar económicamente aquel territorio a semejanza de O'Connor y Galvez? Pues la respuesta es muy compleja, ¿no? Obviamente este trabajo no va a pretender responder la incógnita. Nosotros suponemos que se logró de alguna otra manera muy pocamente. eh, nosotros más adelante en los capítulos vamos a ir mostrando cómo Calleja trató de patrocinar las empresas de abastecimiento, de compra y de estos víveres de las villas de Saltillo, Monterrey y Monclova. Él le dijo a Redondo, yo te patrocino con la Caja Real de México, ¿no? Pero pues viene la pregunta que esta es la que enlaza o la que es la bisagra para todo el capítulo que viene adelante y las demostraciones que se harán, es que si Arredondo realmente pudo pagar los fletes que solicitó a las villas bajo su cargo. Y pues nosotros pensamos que, bueno, es que hay un razonamiento aquí importante. Si Arredondo, ya lo vimos, estaba consumiendo todos los recursos económicos, Saltillo era la única caja que se estaba salvando porque Royuela la estaba protegiendo a capa y espada, y pues nosotros pensamos que sí, las contribuciones de estos arrieros fueron gratuitas. Entonces, y además, pues no creemos, hay una razón también importante, y es una cuestión también demográfica, es decir, si los arrieros comprendieron entre el 4 y 6% de la población en aquellas provincias, se puede pensar, bueno, no se puede pensar, sí lo he logrado estudiar, que sí eran gente acomodada, no eran gente pobre, eran gente acomodada, ya que pues el 90% de los arrieros dentro de este 4 al 6% de la población, pues eran agricultores, sirvientes, eran jornaleros, ¿no? O sea, tenían las tierras, ¿no? Y toda la demás población eran los que se rentaban precisamente para estos grandes terratenientes. Entonces surge acá una idea que ya Carlos Marichal, el magistral Carlos Marichal, en 1999, nos va a ayudar a reforzar de que estas contribuciones fueron de manera voluntaria, ¿sí? Porque además, no solo las clases altas deseaban el, este, que ese régimen se mantuviera, ¿no? Y lo dice así, lo dice Marichal de esta manera tan extraordinaria. La colaboración de los grupos pudientes de la sociedad novohispana para cumplir con las extraordinarias demandas financieras de la corona fue constante, a pesar de que los numerosos préstamos y donativos tenían fuertes costos, al igual que la contribución fiscal. Así que a la luz de las fuentes y los hechos, pues podría ser que estos arrieros hayan sufrido una serie de afectaciones en su capital activo y, o bien, y eso también podría ser una hipótesis negativa en cuanto a lo que estamos nosotros proponiendo, que a la luz precisamente del abastecimiento del fuerte de San Antonio de Béjar, se dinamizó realmente la economía de estos sectores sociales al final de la época novohispana. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Si puedes retirar, gracias. Ahora sí podemos encender las cámaras, por favor, y pasamos a la retroalimentación que creo que a Carlos le puede ayudar mucho, ya que este es su trabajo de tesis.
Dolores, gracias. Levantamos la manito, por favor, los que vayan a participar. Les agradezco. Por favor, las cámaras para que podamos tomar la foto oficial. Oficial. Mi cámara no sirve. Bueno, los que tengan cámara. Por favor, Dolores. Gracias. Bueno, por un lado, felicidades, Carlos. Va bien tu trabajo, me gusta, es interesante. Sin embargo, me gustaría un poco, no sé si lo estés manejando, yo supongo que sí, que con las reformas hormónicas de una u otra manera empieza, llamémoslo así, el comercio liberal. Ya México, en este caso hablamos de Nueva España, todavía, sigue siendo, ya no es virreinato, ya la convierten en colonia, cosa que es totalmente diferente. Antes de las reformas borbónicas, ¿sí? Se hablaba del virreinato de la Nueva España. Con las reformas borbónicas se le llama ya la colonia. Entonces, sí hay una diferencia de concepto entre virreinato y colonia, que esa es una. Y dos, me llama la atención cuando hablas de los costos que manejaban ahí el tipo moneda o su época. Tengo entendido que en ese periodo todavía, más que tocaba parte del camino Real de la Plata hasta Santa Fe, lógicamente que lleva oro, normalmente tendían a pagar lo que le llamaban oro común, por un lado, ¿no? Decían, debe pagar tanto 80 pesos en oro común, equivalente a tantos sacos de harina, tantos sacos de X, Y, Z, W, cosas de las que mencionas, ¿no? Y otra cosa interesante que no sé si las estés mencionando por cuando mencionas que era la dificultad de los arrieros, el hecho de tener que pasar por Acapulco o por Veracruz. Sí, muy cierto, porque justamente es interesante mencionar que por eso se crearon en Jalapa, Veracruz, donde tienen su casa, y en Acapulco, las ferias de Jalapa y las ferias de Acapulco, que si bien tuvieron poca durabilidad, justamente se debió a que fue una época en que también hubo mucho conflicto en mar adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaron los corsarios, empieza la ley de corsarios y cosas por ese estilo. Ese es otro, ¿no? O sea, es interesante porque forma parte de. Y lo que también me llama la atención es que decías, ¿cómo se maneja el costo? O sea, que incrementó la vida económica, en fin, incrementó el costo de vida económica, ¿sí? Pero tengo una duda, ciertamente incrementa, pero ¿qué pasa? Porque hay algo, un dato interesante, no lo conozco en esa zona que tú manejas, con todo el respeto, conozco la de Veracruz, toda, de Veracruz, México, por los dos caminos reales, pero dices, bueno, es que tenían que pagar el hospedaje, la alimentación, no solamente el arriendo, sino del animal y cosas por el estilo para llegar al destino X, ¿no? Eso me da la impresión que de una u otra manera se creaban las ventas, hubo ventas. ¿Sí me entendiste cuando digo ventas? Sí, sí, ya lo había mencionado, yo recuerdo en la Ok, sesión que bueno, había tuvimos el año ventas pasado. y entonces Ajá. las ventas básicamente eran como un espacio donde el propio arriero o ya no las llevaba hasta donde llevaba y decía, ah, mira, yo traigo tanto de grano, traigo tanto de maíz, traigo tanto de harina, etcétera, te las vendo y ya tú las llevas y ya, o sea, era una especie de centros de comercio que posterior ahí se quedaron, como lo mencionaste, que se llaman las villas, por un lado, ¿no? Y por otro, el arriero, en realidad, básicamente, como bien mencionaste y coincido contigo, el arriero básicamente no era una gente de población indígena, era una gente que tenía todas las posibilidades económicas para transportar mercancía. Era como el comerciante ambulante, llamémosle así. ¿Por qué? Porque arriaba mercancía, no arriaba el animal, sino cargaba el animal y pues ahí llevaba la mercancía. Y por eso
las ventas, o sea, y con relación, bueno, en general, y con relación a lo que mencionas de los presidios, es importante que también se pueda secundar. Sí lo mencionaste, que esa parte me gustó muchísimo. Sí mencionaste de cómo tenía que contribuir cada ayuntamiento y provincia. En este caso, no sé si lo menciones en tu trabajo, pero valdría la pena decir, no sé cómo estuvo allá. Yo conozco el caso de algunos casos de acá de Veracruz, ¿no? Cómo se fueron conformando las milicias, en este caso, de los que tú mencionas, de los presidios, y cada ayuntamiento y provincia, ¿sí? Tenía que proveer recursos económicos para el mantenimiento de la milicia. Y luego hasta sale la comida, ¿no? Que los polvorones, que la sal, que etcétera, ¿no? Era como que una alimentación muy extraordinaria. Creo que esa parte es muy interesante y remarcar que inicialmente cuando se pretendía reunir, en este caso, por ayuntamiento, provincia ayuntamiento, las milicias requerían determinado presidio, inicialmente fueron por leva. Y decían, pero si no me alcanzan, entonces me voy contra los viudos, o sea, vas también como tipo leva, ¿no? Y ya pues el que quería ir como voluntario iba como voluntario. O en su defecto, si ya no le alcanzaba, porque cada ayuntamiento tenía que proveer determinado número de varones, en particular, en este caso, cierto número de hombres, en este caso de hombres, para irse a determinado presidio. Y a la par la gente de ese poblado tenía que proveer también una aportación económica para su mantenimiento en los presidios. Creo que, bueno, por mi parte, esas serían las aportaciones. Pues me gusta tu trabajo, definitivamente. Sí hubo, me recuerdo muy bien las alcabalas, pero lo que no noto allí, que una cosa es la alcabala y otra cosa eran los peajes o aduanas. Porque, por ejemplo, acá en Veracruz teníamos ambas, las alcabalas y las aduanas. O sea, es decir, vas a pasar tal cosa, pero aduana no significa puerto necesariamente. Significa que si tú vas a pasar de un poblado a otro, ¿qué llevas? ¿Cuál es su costo? Y su valor va a ser tal. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, felicidades, Carlos. Me gusta tu trabajo. Va muy bien. Me encanta. De verdad, felicidades. Muchas Eso era gracias. todo. Muchas gracias. Gracias, Dolores. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No, qué tristeza. Está todo muy bien, Carlos. Pues Todo muy bueno, claro. si no hay como... América, yo Sí, tengo una pregunta, no encuentro cómo levantar la mano. perfecto. Ah, César, por favor. pues ya nomás Sí, habla. me llamó la atención de lo que le solicitaba en cuanto a el jabón, o sea, entendería yo muy bien, pues la harina, entendería bien la sal, pero ¿hay alguna explicación por qué están pidiendo tanto jabón en los Exactamente. documentos que hace? Me Buena, llama la ¿no? atención, pues. Es que son ¿O muy qué tenían limpios. su lavandería ahí, su expendio? ¿O lo era para el trueque con alguien? Muy bueno. Vamos a, bueno, no sé si alguien tenga más, porque yo anoté aquí unas cosas que me dijo la compañera y luego aquí el compañero, y voy a ir tratando de responder lo Ok, que yo ¿por qué no hacemos una cosa? Carlos, dale respuesta a todos y entonces les damos chance para que sigan de pensando en las pensarle. siguientes preguntas. Bueno, aquí la compañera mencionó la cuestión de llamarles colonias o virreinatos. Pues no, yo lo que he estudiado, lo que he aprendido de mis maestros es que siempre fueron virreinatos, ¿verdad? Porque al final de cuentas los dominaba un virrey, ¿no? Entonces era la representación. Sí es cierto que las reformas borbónicas generaron un libre comercio, ponerlo entre comillas,
pero siguió siendo un comercio proteccionista, o sea, no había un libre comercio de verdad, ¿no? O sea, no podían comerciar con los holandeses, con los ingleses, ¿no? O sea, todo se hacía por contrabando, ¿no? Por ejemplo, la famosa China, la famosa, en la China, ¿cómo se llama las platerías, ¿no? El que se parece a la talavera, a la porcelana china, entraba de manera clandestina por Acapulco. O sea, no era un comercio formal. Entonces, realmente no hablamos de una, así que si le quisiéramos llamar colonia en el sentido económico de que era la que le abastecía los productos primarios a la península, pues sí, pero a nivel territorial, bueno, yo lo que le llamaríamos es que siguen siendo virreinatos. Ahora, el oro común, Perdón, bueno, Carlos, que te interrumpa, pero ajá. recuerda que en esa época justamente es cuando España, en este caso los reyes católicos, empiezan a perder poder político y económico. ¿Por qué? Ajá. Eso es interesante que se reflexione, ¿no? Con las reformas borbónicas, ¿sí? Se empieza la corona, en ese caso los reyes de España empiezan a perder poder económico y a la par poder político. O sea, ahí está lo interesante también para analizar qué pasó en esa época, y más que abordas 1805 y 1807. Acuérdate que en el 807, ¿quién adjudica la corona española? Sí, la guerra de Después, independencia, ¿no? Está ahí Francia metiendo las garras y por ahí están no. Primero empezando, ¿no? fue la adjudicación de la corona en España en el 7, apresado en el 8, estado por Bonaparte, y posterior, supuestamente, regresa, pero ya con otra perspectiva basada en la visión de Napoleón. O sea, como que por allí sí tienes que analizar ese papel entre el 8 y el 11, cómo estaba la Nueva España, qué pasaba con los reyes de España, en este caso, quién adjudica la corona y qué pasa con la adjudicación de corona, ¿sí? Yo le puse, bueno, un trabajo pequeñito que hice, que le puse el juego político para la independencia de la Nueva España, justamente de una u otra manera abordo el cómo se adjudica la corona por Fernando VII, dices tú, y ahí viene y se va y está en Francia, etcétera, supuestamente muy, como tipo cárcel casera, o sea, en Francia, pero ya después, espérate, ya mejor te regreso y vuelves a hacer no, perdón, por ahí creo que hay que analizar ese periodo, qué está pasando también en España, porque O- ahí es cuando empieza a perder el poder político, y en ese mismo año, en el 8, en 1808, acuérdate que en el Ayuntamiento de México se da el discurso, justamente en el Ayuntamiento de México, se da el discurso filosófico de Talamantes, en el cual establece que todo virreinato, así lo pone en él, o colonia de España, ¿sí? Y pone 12 puntos, que en otro momento si gustas te los paso, puede ser libre e independiente. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues Talamantes, Primo Verdad y Escárate, ¿no? Pues a Talamantes lo mandan a San Juan de Ulúa y ya se muere, ¿sí? Primo Verdad muere en una casa de allá de un convento en el DF, y el único que salva es Escárate, ¿no? Que firme el acta de independencia. Entonces yo creo que esos son factores como marcos contextuales o estados del arte, porque tenemos que manejar también eso, cómo es que se dio ese juego político, tú manejas del 5 al 11, y yo te digo, bueno, ¿qué se dio a nivel México y a nivel España entre el 5 y el 11? Que ese es un marco que no puedes dejar de lado, independientemente del papel de los arrieros, que te puedo decir que el arriero en realidad para mí era un comerciante con una posición bastante buena. Es correcto. Bueno, ahora, muchas gracias, ya lo anoté aquí y lo vamos a tratar de incorporar un poco.
Ahora, mencionado lo del oro común. Bueno, realmente, ya sí, esos son fuentes que yo tengo y que he revisado. Los pagos siempre eran en pesos, reales y granos. Y como yo se los pude poner en la tabla, esa era la contabilidad que llevaban. No, nunca vi transacciones en oro común, ni en plata, ni siquiera, a lo mejor los pesos eran en plata, ¿no? Pero no había este tipo, al menos en el norte, en el territorio o la región que nosotros estamos estudiando, nosotros tenemos las fuentes que lo dicen literalmente, por ejemplo, decían, pesos, 30 pesos, 5 reales y 3 granos, ¿no? Entonces, esa era la manera de pagar. Ahora, el costo de tonelada kilómetro. Yo usé una referencia que ya había mencionado, que lo usó Suárez Argüello, ¿no? Que es una de las especialistas en arriería. Y ella pues estudió también la parte de Veracruz, de Guadalajara, lo que fue el centro. Eh, Nosotros logramos encontrar, y eso también fue una serie de artículos que ya se presentaron, logramos encontrar el costo de transporte precisamente en la dinámica que se dio en el abasto de los Pósitos en el periodo del 17 y 18, y sí decía cuánto costaba, ¿no? Por el viaje. Entonces decía, pues por un viaje de maíz, ¿no? De maíz negro, de maíz blanco, de maíz de alta calidad, los precios en el norte ahí lo que era Monterrey y Saltillo, oscilaban de entre 4 a ocho pesos el transporte. Entonces, había una flexibilidad, había una serie de curvas de precios. O sea, eh, entonces, además hay que tomar en cuenta que Suárez Argüello sacó esos datos de un expediente del Archivo General de la Nación de transporte de tabaco. Entonces, por eso ella da esos resultados. Pero no, es un costo no uniforme, es un costo, y eso lo aclaramos después en otra parte, cuando sí hay un debate ya muy profundo sobre los costos, sí nosotros lo logramos aclarar. Luego dice las ferias. Bueno, eso también ya lo habíamos platicado, yo creo que en la sesión cuando yo expuse el año pasado en que Saltillo también tenía su feria y era precisamente cuando se celebra el famoso Señor de la Capilla, ¿no? Que trajo Santos Rojo, es en agosto, septiembre, la feria de Saltillo, y era un momento de acumulación de mercancías, tanto así que nosotros logramos verificar precisamente cuantitativamente cómo el transporte cambiaba, o sea, qué productos ingresaban al mercado en esos meses. Y es muy interesante también lograr ver eso. Por ahí menciona lo de las aduanas y las alcabalas. Bueno, aquí en Saltillo, bueno, en este caso sí era cierto. Bueno, aquí me dice usted que los arrieros actuaban como mercaderes, es decir, llegaban de un punto A al punto B con la mercancía y de ese punto B lo distribuían otros, o sea, una agencia de mercaderes. Nosotros logramos mostrar, y eso es parte de que nuestra región de estudio, Saltillo, o bueno, las provincias internas, estén muy grandes, o sea, es una macroregión. ¿Por qué? Porque nosotros logramos mostrar que estos arrieros no hacían de mercaderes. Ellos pasaban, ¿verdad? Salían de Saltillo y llegaban hasta Veracruz y regresaban en algunos casos, o iban a Guadalajara, o iban a varios lugares a conseguir las mercancías. Y eso está constatado precisamente cuando pasaban por la Real Aduana de Saltillo, porque como nosotros tenemos toda la lista de arrieros que existieron en ese lugar, decía, por ejemplo, yo siempre tomo el ejemplo de Manuel Carrillo y Sandí, que él era un arriero de Tapatío, que precisamente se asentó allá en Saltillo y logró continuar amasar una fortuna inmensa. Y él iba hasta San Miguel el Grande, iba hasta Veracruz, hasta inclusive llegó hasta Puebla, pasando. Entonces, él decía, viene de Puebla Manuel Carrillo con una serie de efectos que le vamos a cobrar de impuesto de alcabala 30 pesos, más el impuesto del tercio 10 pesos y 3 granos, y todo su cargamento de efectos está evaluado en 1,800 pesos. Entonces, esos datos nos los da la aduana de Saltillo y logramos nosotros constatar que esos aleros sí venían o sea, sí hacían el largo viaje. Entonces, por lo cual, sí considero, y por eso yo estoy de acuerdo con Suárez, con Jauregui y con todos los que mencioné, en que el transporte y más de estas distancias lo encarecía bastante. Por eso no era tan regular. O sea, por ejemplo, la feria de Saltillo, cuando eran esos meses, nosotros vemos una curva muy elevada de efectos. Efectos yo le llamé chucherías, pero ya me dijeron que no le llame así. Es una serie de productos no de primera necesidad.
Muchas gracias, Marta, un gusto. Por ahí se despide de nosotros. O sea, no son productos de primera necesidad. Por ejemplo, son calcetines, son frazadas, son platos para comer. O sea, es una serie de artículos no necesarios, ¿no? Entonces, yo más bien el caso que, al menos en el caso que nosotros analizamos de la región que estudiamos, no eran mercaderes nuestros arrieros. Ellos sí iban y regresaban y hacían un viaje. Y está constatado, eso está por una serie pues, de evidencias en las alcaba, en la Real Aduana, como le llama usted. Y por ahí, bueno, habló de la cuestión de la leva. Nosotros no trabajamos ese asunto, nosotros más bien nos enfocamos en trabajar la cuestión de un abasto material, o sea, es decir, provisiones, ¿no? O sea, no nosotros trabajamos la cuestión de personal, pero sí es cierto que las cajas reales sí cargaron sobre sus hombros el pago tanto de las cuestiones, de salarios, de material, de la serie de los presidios. Por eso Connor, cuando llegan precisamente estas reformas borbónicas y vaya a hacer la visita junto con Gálvez en el siglo XVIII, va a tratar de fiscalizar los presidios y va a decir es que están gastando excesivamente y nosotros ya no les queremos seguir patrocinando cosas tan rimbombantes. Por ejemplo, aunque bueno, esto para mí no, bueno, no es rimbombante, pero para ellos sí lo fue. Por ejemplo, hay una cuenta de presidios ahí en el ADAES, se llamaba el presidio de la Administración de los ADAES. Los soldados se compraron roseros de Jerusalén, que vienen desde Jerusalén. Entonces se gastaron como 30 pesos, lo cual eso es una cantidad elevada. Entonces ellos decían, a ver, ¿y por qué se gastan tanto en harina? Porque, o sea, tenían un presupuesto y se pasaban del presupuesto. Y esto generó que O'Connor y Gálvez dijeran, bueno, ahora vamos a buscar que ustedes traten de ser autosuficientes, ¿no? Entonces, por eso hay una serie de reformas de los presidios, hay una serie de traslaciones eso, pero entonces nosotros no vimos la cuestión de la leva, lo trabaja un compañero y la trabaja en Veracruz precisamente. Él sí trabajó la leva en ese tiempo yo no la trabajo, no le podría compartir sobre eso porque nosotros no analizamos esos casos. Y creo que es todo. Ah, y por ahí el compañero, lo del jabón. La verdad, no dice por qué querían tanto jabón. Lo que sí logré descubrir es que sí es cierto que los presidios usaban mucho jabón, precisamente en las cuentas de los presidios de los ADAES, de los presidios de San Antonio Béjar, todos esos, sí había un presupuesto para jabón. Yo quiero suponer que es pues precisamente para la higiene de los soldados y para la lavandería de los uniformes. Yo quiero suponer, esto es una suposición, no es una verdad, pero sí es cierto que hay una tendencia muy marcada a la adquisición de ese producto, ¿eh? Y precisamente cuando ahorita vimos nosotros en la presentación cuánto les solicitaron, pues sí fue una cantidad bastante, pues, onerosa, ¿no? De jabón, o sea, sí, la verdad. Entonces, pues eso sería. No sé si hay alguna cosa o alguien quiera preguntar otra cuestión y pues espero haber respondido las cuestiones y las dudas que me han manifestado. Gracias, Carlos. Pues, América, ¿puedo? Sí, Dolores. Gracias. Carlos, mira, me extraña que no lo manejen. Bueno, no sé cuál sería tu fuente de información, porque, por ejemplo, estoy checando acá, dice aquí, por decirte, un X, ¿no? De un texto que dice, a ver, ¿dónde lo dejé? Es un El caso es que dice, aquí puede, en este caso, en Veracruz y lugares, en Veracruz, Jalapa y esos lugares circunvecinos, se concentró en el archivo notarial en este caso de Jalapa. Y entonces encontramos que dice, se autoriza a Juan Pérez, por decir tu nombre, para que cobre en oro común el equivalente a tantos bultos de harina, tanto, tal, ¿no? O se le pagará en oro común por la renta de la venta fulanita de tal. Entonces yo no sé, ahí sí tengo duda, ¿cuál es tu principal archivo o fuente de información? Por supuesto. Son los libros de cargo y data de la Sí, Caja pero en Real de este caso Saltillo. son de los notariales.
No, aquí está el libro donde el funcionario, el alcabalero, registraba a las personas, registraba a los que pasaban por la aduana. Y ese es el libro real de cuentas de la Caja Real de Saltillo del periodo de 1800 hasta 1820. Claro, Son nada más de 3000 hojas en las que están anotadas claro. arriero y productos. Y eso está en el Archivo General de la Nación. Uno puede consultar en los Ajá, libros de alcabalas de Saltillo, de la Caja Real y las cuentas. Entonces, todo está ahí. Eso es la fuente que nosotros manejamos. Por eso yo le puedo decir con toda seguridad que dice, yo claro. inclusive, de hecho, tuve que hacerlo. No fue una cuestión ya más teórica, yo lo tuve que hacer. Por ejemplo, mis casos concretos que utilicé, los tuve que buscar en los registros de alcabalas y ver qué ingresaron, cuántas veces ingresaron, cuánta cantidad aportaron al mercado saltillense. Entonces se hicieron una serie de gráficas en la que, por ejemplo, Manuel Carrillo, su mayor ingreso al mercado saltillense fue el tabaco, más que los efectos, ¿no? Claro. O entonces ahí están las gráficas, ya están los datos cuantitativos totalmente ya interpretados, pero sí está el libro real de alcabalas de la Real Aduana de Saltillo. Y lo puede uno consultar y si le digo, son del primero que es de 1800 a 1806, creo que son como 1000 hojas, algo así. Entonces, sí existe la información. En este caso, pues ahí no lo toma, el Archivo de la Nación no lo toma como fondo notarial, lo toma como libro de alcabalas y dice fondo alcabalas, época colonial, y uno lo puede, pues lo solicita y lo consulta. Entonces, ahí tenemos Claro, la serie de en tablas de esa, Excel. Sí, sí, ¿no? Entonces, en ahí lo esa parte dice. coincido, Ujú. pero no sé si has hecho el comparativo con el archivo notarial, que es muy diferente. Es Me que, parece, perdón, Carlos, que se están ajá, hablando de dos cosas totalmente ajá, diferentes. diferentes. Uno es Sí. el archivo notarial, otro es el archivo histórico, donde está el libro que está consultando Carlos, y en este momento, con el trabajo de él, no hay razón para hacer esa comparación, a menos que lo tome para más adelante. Me gustaría que Dolores nos pase la información bibliográfica de lo que ella está diciendo, porque yo precisamente estaba consultando a Salvador de Madariaga y justo él dice que los virreinatos se derogan con las constituciones de Cádiz. Y voy a citar, la administración de los vastos territorios del Imperio Español se llevaba a cabo por virreyes que se convirtieron en gobernantes de un área que no se consideraba como una colonia, sino como una provincia del imperio o reino, con los mismos derechos de cualquier otra provincia de España peninsular. Y nos hace un listado de los virreinatos: el virreinato de Galicia, el de Aragón, el de Cataluña, el de Valencia, el de Mallorca, Navarra, Portugal, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, la Nueva España y Perú. Y después vienen las capitanías y los demás reinos al norte. Entonces sería muy bueno que Dolores, que está hablando de colonia en lugar de reinato, con lo cual las leyes y la Constitución de Cádiz no comulga, nos pase la información bibliográfica. Federico, por favor. Gracias, buenas tardes. Maestro Carlos, muy interesante su trabajo. Solamente quisiera preguntar, porque me surgió exactamente cuando menciona los ataques de los indios bárbaros sobre el fuerte. No sé si hubiese encontrado, me surgió la pregunta, si en algún momento los arrieros traficaban o compraban armas exactamente para venderles a esos indios bárbaros, si en su búsqueda exactamente encontró algunas pesquisas o documentos en ese aspecto, por estas guerra permanente que tuvieron los indios bárbaros sobre el fuerte. Gracias. Ok, muchas gracias. Fíjate que como tal no encontramos algo así. Lo que sí encontramos, eh,
Y es que eso sería interesante buscarlo, pero no, así que haya una serie de comercio entre los arrieros y los indios, no la localicé. Lo único que nosotros logramos encontrar fue de que sí llegaron a participar en cuestiones de contrabando. A lo mejor está asociado, ¿verdad? Pues sí está asociado, pero así literal que digan, este arriero le vendió a los sitios tanto y por eso lo encarcelamos o le hicimos, no, no hay un protocolo judicial en el que se localice eso. Lo que sí es que hay una serie de lista de arrieros que introdujeron ganado, por ejemplo, ilegalmente o no pagaron la alcabala, ya eso le llamaron el contrabando. Lo que sí se encontró, pero tampoco de una manera muy literal, porque las fuentes en aquel momento lo hacían de manera muy panorámico, decían que sí, que los presidios en algún momento antes de la visita de O'Connor se transformaron en mediadores del contrabando y que abastecieron en algunos momentos a los indios, ¿no? De algunas cuestiones, pero no o sea, tendríamos que hacer un trabajo de búsqueda, quizás sería bueno para algún artículo, alguna cuestión, pero digamos, como no lo encontramos así en las búsquedas panorámicas, la verdad, no hallamos un dato así concreto que le podamos compartir. Gracias, Daisy, maestro Carlos. Gracias. adelante. Sí. Sobre eso, en mi caso sí he encontrado documentación, pero para la Luciana francesa le está vendiendo armas a los indios de la parte del norte. Apaches, comanches y todos los grupos que están rodeando la Luciana, eso sí tenemos datos y varios de los capitanes están informando de eso. O sea, tenemos transacciones para la Luciana con cantidades y con precios, todo esto, ¿no? Y por supuesto Wow. los ingleses también. Gracias, maestra Claro. América. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tenemos algún comentario? No, les voy a pasar un cuadrito que puede servir un poquito con los virreinatos, las fechas de la fundación y las fechas de término del virreinato. Y si quieren las constituciones de Cádiz también se las pasamos. Si no hay más comentarios, preguntas, les agradecemos a todos y pues nos vemos en un mes. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias a todos. Gracias todos. a todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos. Felicidades, Felicidades, Carlos. maestro Y Carlos. Muchas gracias, feliz muchas tarde para gracias. todos. luego. América. Gracias.